En Colombia existe una ley que establece medidas de protección, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. Se trata de la Ley 1448 de 2011. ¿Qué es esta ley y cómo funciona? La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece el proceso de restitución de tierras para devolver a las víctimas su predio cuando éste fue despojado o abandonado a causa del conflicto armado. De esta forma, busca contribuir a la reconstrucción y restablecimiento de sus proyectos de vida. El proceso de restitución se implementa a través de un mecanismo mixto de 3 etapas: administrativa, judicial y de seguimiento al fallo. La etapa administrativa está a cargo de la Unidad de Restitución de Tierras, URT, quien comprueba la calidad de víctimas del demandante, así como su relación con el predio. El proceso termina con la decisión de inscribir o no el predio y su titular en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. La etapa judicial está a cargo de los juzgados y tribunales de restitución de tierras y abarca desde la presentación de la demanda hasta que se dicta sentencia sobre la propiedad y otras medidas complementarias. Y por último, en la etapa de seguimiento del fallo, se garantiza la restitución jurídica y material del bien inmueble, la entrega de compensaciones y el cumplimiento de las órdenes complementarias. ¿Cómo ha funcionado hasta ahora el proceso de restitución de tierras? El Departamento Nacional de Planeación contrató a la Unión Temporal Centro Nacional de Consultoría Evaluar para analizar la capacidad institucional de los diferentes niveles de gobierno y de la rama judicial y medir los impactos de la política de restitución de tierras en los hogares restituidos. Se recogió información cualitativa a partir de la construcción de historias de vida con hogares restituidos, segundos ocupantes y terceros de buena fe. Adicionalmente, se realizaron de manera virtual entrevistas individuales y grupales a funcionarios de las ramas ejecutiva y judicial. La información cuantitativa provino de más de 1.600 encuestas a hogares de las 3 etapas: administrativa, judicial y de seguimiento del fallo, así como de diferentes bases de datos institucionales. Para el análisis institucional, se aplicó el marco para la medición de capacidades del PNUD y se construyó un mapa de actores que dio cuenta del relacionamiento entre las entidades. Para medir el impacto en los hogares restituidos, se aplicaron las metodologías de emparejamiento de vecino más cercano y diferencias en diferencias con adopción escalonada. Las historias de vida permitieron tener un panorama de las condiciones de vida de los hogares antes de abandonar sus tierras, durante el proceso de restitución y después de las sentencias. ¿Qué encontraron los investigadores? Al analizar el mapa de actores, se encontró que predominan las relaciones fluidas entre las entidades, especialmente en las 2 primeras etapas. Las relaciones regulares y difíciles están vinculadas sobre todo a la etapa de posfallo, porque sobrepasan las capacidades o las competencias de las entidades. En la fase administrativa se destaca la capacidad institucional de la Unidad de Restitución de Tierras. Gracias a la normatividad se fortalecen las direcciones territoriales y se facilita la documentación de los casos. Sin embargo, la caracterización de reclamantes y segundos ocupantes, así como la información sobre los predios, no es ni suficiente ni actualizada. La actual arquitectura de la Jurisdicción Especializada de Restitución de Tierras contribuye a la obtención de resultados. Sin embargo, el personal no es suficiente para manejar el volumen de procesos, lo que ocasiona demoras en la emisión de las sentencias y en el cumplimiento de las órdenes. La verdad, que uno varado sin hacer nada, pasando necesidades y teniendo una casita, la verdad uno quiere entrar más rápido, porque uno quiere aprovechar el tiempo. Hay gente que ya es de edad y no alcanza a disfrutar el predio y se mueren. En la etapa del seguimiento del fallo, no se conoce el número de órdenes que ya fueron cumplidas y tampoco hay indicadores de gestión ni de resultados. En muchos casos, el cumplimiento de los fallos depende de la voluntad política. La estructura y arquitectura organizacional no opera como un sistema. Ahora, miremos la política desde sus beneficiarios. La siguiente pregunta es: ¿cuánto impacta la política de restitución de tierras la vida de los hogares restituidos? Para esto, la comparación se hizo entre hogares que están esperando el fallo y los ya restituidos. Y dentro de este último grupo, entre los que regresaron a los predios y los que no. Se encontró que, aunque por la restitución han aumentado los hogares con vivienda propia, hay dificultades de calidad de la vivienda y acceso a servicios públicos, situación que es mucho más notoria en los hogares que retornaron a los predios restituidos.
En cuanto al acceso a servicios financieros, la restitución disminuye la proporción de hogares bancarizados y aumenta los hogares que usan servicios financieros informales y que solicitan créditos para la compra de insumos agropecuarios. Las familias manifestaron que se encuentran satisfechas con su proyecto de vida y con su situación laboral, y aumentó la proporción de hogares que han cumplido con sus metas de vida. Sin embargo, parte de estos hogares aún se halla en una situación de vulnerabilidad importante. Respecto a seguridad alimentaria, se utilizó la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria que clasifica la inseguridad alimentaria en leve, moderada y grave. Los hallazgos demuestran que la inseguridad alimentaria moderada aumentó, explicada por la disminución de la inseguridad alimentaria grave en hogares conformados solo por adultos. Antier mi hijo estuvo allá y trajo plátano, guanábanas, mango, yuca, y yo vendo aquí a los vecinos baraticos. Es una alegría saber que está tomando un juguito de guanábana de la finca, un mango, comerse un sancochito con su yuca, con su plátano, su mataburrito. Al mirar los efectos para los hogares que retornaron al predio, se encontró una disminución en el gasto total, explicada por una reducción en los gastos de arriendo, servicios públicos y alimentación. Respecto al cumplimiento de las sentencias de restitución, la oferta institucional no acoge de manera eficiente las órdenes dadas por los jueces, demorando el goce efectivo de derechos de los reclamantes y víctimas del conflicto armado. En los hogares en donde el proceso de restitución ha sido muy largo y aún no ha sido efectivo, se denota frustración en el discurso y desorientación frente a las fases y procedimientos del proceso. Hay una distancia institucional frente a la reconstrucción del proyecto de vida de los hogares restituidos. La política se centra en la reparación física de los predios, pero muchos proyectos de vida no se alinean con el retorno. Volvamos a pensar en lo que significa el proceso de restitución de tierras. Es un proceso de justicia transicional que trasciende el ámbito de los asuntos civiles y se enfoca en la reparación integral. Por eso las recomendaciones se enfocan en desarrollar capacidades operativas que concentren la política de restitución en las víctimas y el restablecimiento de sus proyectos de vida. Para iniciar es necesario la aplicación práctica del enfoque de acción sin daño y que la caracterización de las víctimas y su predio sea completa desde el inicio del proceso, de manera que garantice el respeto a su identidad durante todas las etapas. Garantizar la suficiencia y calidad del personal, los recursos físicos y tecnológicos para las 3 etapas del proceso. Desarrollar sistemas interoperables al servicio de los solicitantes y entidades que garantice la disponibilidad, calidad y oportunidad de la información. Organizar el conjunto de entidades, su articulación y coordinación de manera que operen realmente como un ecosistema. Al futuro uno siempre le pone el positivismo. Para ser feliz no necesita mucho dinero. Se necesita salud, tener techo sobre la cabeza, tener su comidita y tener en qué emplear su tiempo. Evaluación institucional y de impacto de la política de restitución de tierras.